Cuando tenía 1 año, mi madre me entregó a un desconocido en la calle para salvar mi vida, porque no sabía si ella misma estaría viva al día siguiente. Estuve separado de ella durante 1 mes, lo que dejó en mí una profunda sensación de abandono y de no ser deseado. No tengo recuerdos de aquel evento, ya que el hipocampo, la parte del cerebro encargada de almacenar memorias, aún no se había desarrollado completamente. Sin embargo, la memoria emocional de ese abandono quedó profundamente arraigada en mí. El Dr. Gabor Maté escribió esto en su libro, El mito de la normalidad, donde argumenta que lo que comúnmente llamamos normal en nuestra sociedad es, en muchos casos, perjudicial y contribuye al desarrollo de enfermedades físicas y mentales. Las experiencias emocionales no solo quedan en la mente, sino que se traducen en biología. Lo emocional y lo biológico están íntimamente conectados, lo que significa que cualquier vivencia a nivel emocional tendrá una repercusión en el cuerpo. Esto influye en el desarrollo del cerebro y en la forma en que el organismo responde al estrés. Cuando a Gabor le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad a los 53 años, comenzó a interesarse por el desarrollo cerebral. Poco después, 2 de sus hijos recibieron el mismo diagnóstico, lo que parecía confirmar la creencia médica de que esta condición es hereditaria. Sin embargo, el doctor Maté nunca aceptó esa visión, pues comprendió que lo que llamamos desconexión o distracción no es una enfermedad genética, sino una respuesta adaptativa al estrés. Cuando un niño se enfrenta a situaciones de estrés de las que no puede escapar ni defenderse, su cerebro desarrolla mecanismos de adaptación, como la disociación. Aunque esta reacción puede ser útil en el momento, si se convierte en un patrón fijo, puede generar problemas a largo plazo, lo que en principio es una estrategia temporal para lidiar con el entorno. Puede terminar convirtiéndose en una característica de la personalidad que afecta la salud física y emocional. El cerebro humano no es un sistema completamente predeterminado por la genética. Más bien, los genes establecen el punto de partida, pero el desarrollo final depende en gran medida de la interacción con el entorno. Aunque la genética determina cuándo y cómo se desarrollan ciertos circuitos cerebrales, el éxito con el que se conectan y qué áreas del cerebro se vuelven dominantes está influenciado por el ambiente. El elemento clave en la formación del cerebro es la relación emocional con el entorno de crianza. Para un desarrollo cerebral óptimo, se necesita un ambiente con cuidadores emocionalmente presentes, atentos, no estresados, ni deprimidos. Sin embargo, en la sociedad actual, estas condiciones son cada vez más difíciles de encontrar. Cualquier factor que afecte la capacidad de los padres para proporcionar un ambiente seguro y afectuoso tendrá consecuencias en el desarrollo del niño. El Dr. Maté explica que su propio diagnóstico de déficit de atención puede entenderse en el contexto de su infancia. Nació en Hungría en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y su familia era de origen judío. Cuando tenía apenas 2 meses, los nazis invadieron el país. Su madre, aterrada por la situación, llamó al pediatra porque él lloraba sin cesar. La respuesta del médico fue impactante. Le dijo: «Señora, entienda que todos estos bebés judíos están llorando». Un bebé no comprende conceptos como nazismo, genocidio o persecución, pero es capaz de sentir el estrés de su madre. El miedo y la angustia que su madre experimentó en ese periodo influyeron en la manera en que su cerebro se desarrolló. Cuando ella estaba aterrorizada, de luto por la pérdida de sus padres en Auschwitz y separada de su esposo, el pequeño Gabor, sin entender la situación, reaccionó desconectándose emocionalmente. Esta fue su manera de lidiar con el ambiente hostil que lo rodeaba. El problema es que esta desconexión ocurrió en una etapa clave del desarrollo cerebral, en la que millones de conexiones neuronales se forman cada segundo. Lo que comenzó como una respuesta adaptativa terminó convirtiéndose en una característica que lo acompañó toda la vida. Décadas después, su diagnóstico de déficit de atención no fue una simple condición genética,
sino la consecuencia de una adaptación temprana al estrés. Aunque sus hijos crecieron en un ambiente mucho más estable, sin guerras ni abusos, también presentaron síntomas similares. Mate atribuye esto a su propio comportamiento como padre. Su adicción al trabajo como médico le transmitió a sus hijos un mensaje inconsciente: no soy querido. No porque su madre no lo quisiera, sino porque, para que un niño se sienta verdaderamente amado, los padres deben estar emocionalmente presentes. La ausencia emocional de los padres puede generar un impacto profundo, haciendo que los niños interpreten la desconexión como un problema dentro de sí mismos. El Dr. Mate concluye que el desarrollo del cerebro está profundamente influenciado por la relación con el entorno emocional en los primeros años de vida. Además, los traumas no resueltos de los padres suelen transmitirse de una generación a otra a través de estas interacciones. En su libro, Mate comparte una experiencia personal que ilustra cómo estos patrones pueden seguir afectando en la adultez. Relata que, tras regresar de un viaje a Filadelfia, se sentía tranquilo y equilibrado. Sin embargo, cuando su esposa le envió un mensaje avisando que llegaría 15 minutos tarde al aeropuerto, sintió una oleada de rabia inesperada. Este enojo no tenía nada que ver con el retraso en sí, sino con la activación de una herida emocional profunda, la sensación de no ser querido o atendido. Este es un ejemplo de cómo las memorias emocionales nos controlan hasta que tomamos conciencia de ellas. Según Mate, su propia herida de no haber sido querido lo llevó a desarrollar una compulsión por ser necesario para los demás. Se entregó completamente a su trabajo, nunca rechazaba a un paciente y siempre estaba disponible. Pero esto tuvo un precio. Sus propios hijos sintieron que su padre no estaba presente y su madre vivía bajo un constante estrés debido a su ausencia. Esta historia ilustra cómo el trauma y el estrés pueden transmitirse de generación en generación. En la actualidad, cada vez más niños son diagnosticados con trastornos del desarrollo, como el autismo y el déficit de atención, que en muchos casos reflejan la biología de la pérdida. En vez de abordar las verdaderas causas de estos problemas, la sociedad responde con medicación y control conductual, sin preguntarse qué está ocurriendo realmente en el entorno de los niños. Mientras los países occidentales gastan miles de millones en atención médica, los trastornos mentales y las enfermedades crónicas siguen aumentando sin control. El sistema de salud tiende a ignorar el papel fundamental que tiene el trauma en el cuerpo y la mente. La medicina moderna se enfoca en tratar síntomas, pero rara vez considera a las personas en su totalidad. Ignora cómo el estilo de vida y la cultura moderna afectan el sistema inmunológico, generan estrés y desequilibran la salud emocional. A su vez, el sistema jurídico parte de la premisa equivocada de que las personas eligen ser adictas. Sin embargo, la adicción no es una decisión consciente, sino una respuesta al dolor. Es una forma de lidiar con el sufrimiento causado por traumas infantiles. El trauma infantil moldea el cerebro de una manera que lo hace más propenso a la adicción. No es una cuestión de falta de voluntad, sino de una necesidad biológica y emocional de encontrar alivio. Aunque esto no es un concepto polémico, la mayoría de médicos, abogados y jueces aún no lo comprenden del todo. Nuestra sociedad estigmatiza a ciertos grupos de adictos, mientras ignora que la adicción es un patrón universal. Todos podemos tener comportamientos adictivos en algún nivel. El Dr. Mate señala que la creencia de que la adicción es una elección es completamente anticientífica. Y aunque debería ser una idea absurda, sus consecuencias son devastadoras. En medicina, el término normal suele usarse para describir lo que es estadísticamente común, pero eso no significa que sea saludable o natural. Como explica Mate, en un ejemplo extremo, si en una ciudad todos torturaran a sus mascotas, no torturarlas sería lo anormal. Pero esto solo es una estadística y no tiene nada que ver con el bienestar o la moralidad. Muchas prácticas culturales son aceptadas como normales simplemente porque son comunes. Sin embargo, eso no significa que sean beneficiosas o naturales.
Este es el concepto que Maté denomina el mito de lo normal. Existe también la falsa idea de que algunas personas son saludables y otras no, como si la salud fuera una categoría rígida. Pero en realidad, la salud es un espectro. Muchas condiciones que consideramos enfermedades no son anomalías en sí mismas, sino respuestas normales a un entorno anormal. Los seres humanos no somos entes aislados. Nuestro bienestar físico y emocional está profundamente ligado a nuestro entorno social y nuestras experiencias de vida. Desde la etapa prenatal, el estado emocional de la madre influye en el desarrollo del bebé. Esto ha sido respaldado por múltiples estudios científicos. Los efectos de estas experiencias persisten a lo largo de la infancia y la adultez, ya que somos seres biológicos, psicológicos y sociales. Nuestra biología no puede separarse de nuestras emociones, ni del contexto en el que vivimos. El entorno en el que crecemos tiene un impacto significativo en nuestra salud mental y física. En las últimas décadas, hemos visto un aumento en los diagnósticos de ansiedad, trastorno por déficit de atención y enfermedades autoinmunes en todo el mundo. La competencia desmedida y el aislamiento social han contribuido a este problema. Además, trastornos metabólicos que antes solo se observaban en adultos, ahora afectan a niños. Esto refuerza la idea de que la enfermedad no es un fallo del cuerpo, sino una respuesta natural a un mundo profundamente insalubre. Cuando Maté reflexiona sobre el cambio personal, dice que la verdadera transformación no consiste en convertirse en alguien diferente, sino en redescubrir quiénes somos realmente. La cultura en la que vivimos nos aleja de nuestra esencia, y el desafío es volver a conectarnos con ella. Según su experiencia, esto es posible. Ha visto cambios profundos en personas que enfrentaban enfermedades graves. Para algunas, la enfermedad se convierte en una oportunidad para reencontrarse consigo mismas y sanar en un nivel más profundo. La desconexión de nuestra verdadera naturaleza genera sufrimiento, ya sea emocional, espiritual o físico. Por eso, la adicción no es solo un problema de sustancias, sino un proceso psicológico y fisiológico más amplio. Cualquier comportamiento que una persona disfrute y que le proporcione alivio a corto plazo, pero que tenga consecuencias negativas a largo plazo y del cual no pueda desprenderse, puede considerarse una adicción. Esto no se limita al uso de sustancias como la heroína, la cocaína o el alcohol. También incluye conductas como el juego compulsivo, las compras, el trabajo excesivo, el uso obsesivo de Internet, las relaciones codependientes, el consumo de pornografía o incluso el ejercicio en exceso. La definición médica tradicional de la adicción la considera un trastorno primario del cerebro, basado en la genética. También se sostiene la idea de que la adicción es una elección consciente, lo que es la base del sistema legal. Si las personas no eligieran ser adictas, no tendría sentido castigarlas. Aunque la definición médica es más precisa que la legal, Maté no cree que la adicción sea un simple trastorno cerebral, ni algo meramente genético. Los seres humanos tienen dos necesidades fundamentales, además de las físicas en la infancia: el apego y la autenticidad. El apego es la conexión con otros seres humanos, esencial para la supervivencia. Como mamíferos, dependemos de vínculos emocionales para vivir. Nuestro cerebro está diseñado para buscar ese apego, y los sistemas de endorfinas refuerzan esta conexión. Por ejemplo, en experimentos con ratones, cuando se bloquean los receptores de endorfinas en las crías, estas dejan de llorar al separarse de su madre, lo que en la naturaleza significaría la muerte. En los seres humanos, el estrés y el trauma infantil pueden afectar estos sistemas, haciendo que el uso de sustancias como la heroína, que imita la acción de las endorfinas, se sienta como una sensación de calidez y conexión. Por otro lado, la autenticidad es la capacidad de conectar con nuestros propios sentimientos y actuar de acuerdo con ellos. En la historia evolutiva, la autenticidad era crucial para la supervivencia. Si un humano ignoraba sus instintos para complacer a los demás, ponía en riesgo su vida.
El problema es que, en la infancia, muchas veces nos vemos obligados a elegir entre el apego y la autenticidad. Si un niño de 2 años expresa enojo porque no le permiten comer una galleta antes de la cena, pero sus padres, por su propio trauma, no pueden manejar ese enojo y le dicen: "Los niños buenos no se enojan", el niño no interpretará esto como una lección de comportamiento. En cambio, entenderá que los niños que se enojan no son amados. Para preservar su apego, reprimirá su autenticidad. Con el tiempo, esta desconexión de sí mismo se vuelve un rasgo permanente. Así es como los seres humanos pierden contacto con sus instintos y emociones. Lo que en un entorno natural sería una respuesta útil, en el mundo moderno, se convierte en una trampa. Ser auténtico puede poner en peligro el apego, por lo que muchas personas renuncian a su esencia sin siquiera darse cuenta. Y con el tiempo, llegan a preguntarse: ¿quién soy? ¿De quién es esta vida? ¿Quién está experimentando esto? Este es el núcleo del proceso de sanación, la reconexión con uno mismo. Sin embargo, este conflicto entre la autenticidad y el apego es una lucha que la mayoría de las personas enfrenta desde la infancia. Nos desconectamos de nuestras emociones e instintos porque, en algún punto, sentimos que era necesario hacerlo para ser amados o aceptados. Esto nos lleva al tema del trauma. Muchas personas creen que el trauma es lo que nos sucede: un divorcio, una discusión, la depresión de un padre, el abuso o la pérdida de un ser querido. Pero esas experiencias no son el trauma en sí. El trauma no es lo que pasa afuera, es lo que ocurre dentro de nosotros como resultado de esas experiencias. Es la desconexión de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, la incapacidad de estar en el presente y la construcción de una visión negativa del mundo, de nosotros mismos y de los demás. Como dice Mate, la adicción no es el problema central, sino un intento de resolver un problema. La verdadera pregunta es: ¿de dónde viene este problema? Para él, la respuesta siempre tiene raíces en la infancia. La adicción es un mecanismo para lidiar con el trauma infantil. Proporciona un alivio momentáneo, pero genera consecuencias que perpetúan el sufrimiento. Sanar no se trata solo de recordar lo que nos ocurrió hace años, sino de reconocer cómo esas experiencias siguen afectándonos hoy. La clave está en reconectar con el cuerpo y las emociones que dejamos atrás. Cuando logramos esa reconexión, experimentamos lo que llamamos recuperación. Y recuperar significa encontrar algo que habíamos perdido. En este caso, a nosotros mismos. El trauma nos hace perder nuestra esencia. Y el propósito real de cualquier proceso de sanación no es arreglarnos, sino reintegrarnos. Como concluye el doctor Gabor Mate, en El mito de la normalidad, la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de huir de nosotros mismos y comenzamos a escucharnos con honestidad.